Reciba un cordial saludo, doctor Vladimir Aguilar Guerra. Mi nombre es Sergio Javier Catón García, que me identifico con el número de carnet 2019-04-372. A continuación presentaré una breve disertación acerca de determinados temas subyacentes al derecho de obligaciones. Doy inicio con el tema determinación relativa de la prestación. Cabe mencionar que uno de los requisitos fundamentales dentro de la relación obligacional es la determinación de la prestación, ya que dicha prestación comprometida por parte del deudor jugará un papel elemental dentro de la dinámica de la relación obligacional. Dentro de estas encontramos a las obligaciones genéricas y a las obligaciones específicas. Las obligaciones genéricas van a ser aquellas que determinan la prestación de dar y van a hacer referencia a un género o clase de forma homogénea, en la que no se presenta de forma individualizada, mientras que en las obligaciones específicas hay mayor claridad de la cosa o bien que se va a prestar, ya que aparece determinada de forma individual. Pongo el ejemplo de una libra de frijol dentro de las obligaciones genéricas y una libra de frijol marca ducal dentro de las obligaciones específicas. Luego tenemos las obligaciones alternativas, que aparecen reguladas a partir del artículo 1334 al artículo 1340 del Código Civil guatemalteco. Dentro de estas obligaciones se nos van a presentar diversas prestaciones de forma alternativa, a la cual respondemos solamente escogiendo una para satisfacer la obligación por parte del deudor o del acreedor, según se haya establecido dentro de la relación obligacional. Cabe mencionar que esta obligación se transforma en una obligación simple una vez haya iniciado el vínculo jurídico. Por último tenemos las obligaciones facultativas. Como bien nos dice su nombre, estas obligaciones van a facultar a una de las dos partes, ya sea acreedor o deudor, para reservarse el derecho de modificar la prestación en el momento solutorio de la obligación. En el artículo 1341 vamos a ver la facultad que le da el Código Civil tanto al acreedor como al deudor de poder modificar esta prestación por otra, ya que esta obligación presenta una prestación única. Concluyo este tema presentando la diferencia que existe dentro de las obligaciones facultativas y las obligaciones genéricas, ya que la evidencia de que dentro de las obligaciones facultativas se determina de forma individualizada la prestación, se establece un claro ejemplo de lo que se va a prestar en la relación obligacional, mientras que en las obligaciones genéricas aparece la cosa o bien de forma indeterminada. Así concluyo el primer tema, determinación relativa de la prestación. Continúo con el tema número 2, las obligaciones pecuniarias. Es importante resaltar que la economía moderna se basa en el crédito y en la producción industrial a nivel de masas. El dinero, que va a cumplir con un papel elemental dentro de estas obligaciones, lo podemos definir de la siguiente manera. El dinero es un bien mueble, genérico y fungible, al que un ordenamiento jurídico le va a otorgar un determinado valor. Esto con relación a la unidad ideal del valor y el poder liberatorio de la obligación, cuando éste mismo constituye un medio de pago. Luego tenemos las funciones del dinero. El dinero, cuya materialización se denomina moneda, cumple básicamente con tres funciones. La primera de ellas, el intercambio. La segunda, como medida de valor, y la tercera, como medio de pago. En la primera función, el dinero sirve para adquirir bienes y procurarse servicios.
En la segunda función, el dinero sirve para determinar el valor de los bienes y servicios y daños perjudiciales, para operar como un equivalente económico de los mismos. Y por último, la tercera función, vemos que el dinero sirve como un medio de pago para el cumplimiento de la obligación. Luego tenemos las deudas de dinero, que van a ser aquellas que consisten en la entrega de una cantidad de dinero para el cumplimiento de la relación obligacional. Dentro de estas encontramos una pequeña clasificación. La primera de ellas, la deuda de una suma de dinero, que va a ser aquella deuda pecuniaria original, que consiste en la entrega de una determinada cantidad o suma de dinero para el cumplimiento y liberación de la relación obligatoria. Dentro de esta encontramos el régimen de mora, que se encuentra regulado a partir del artículo 1428 al artículo 1432 del Código Civil guatemalteco. La segunda clasificación son las deudas de valor. En esta, el dinero va a fungir como un equivalente económico de los bienes y servicios a adquirir y pactar dentro de la relación obligacional. Luego tenemos las alteraciones al valor de la moneda, en la cual podemos encontrar a la inflación y a la deflación. La inflación como la disminución del poder adquisitivo de la moneda y la deflación como el aumento o incremento del poder adquisitivo de la moneda. Luego tenemos las medidas correctoras del nominalismo, las cláusulas de estabilización y la cláusula rebus sic stantibus, como medidas contractuales protectoras ante cualquier advenimiento que pueda suceder durante el cumplimiento de la obligación, de tipo legislativo, de tipo judicial, en la que encontramos la teoría de la improvisión regulada en el artículo 1330 del Código Civil guatemalteco, y de tipo contractual. Las cláusulas de estabilización usualmente toman índices revaloratorios, como pueden ser los siguientes: cláusula valor oro-plata, cláusula valor mercancía-producto, cláusula valor moneda extranjera, cláusula valor coste de vida. Concluyo este tema mencionando el pago de la deuda de dinero. El pago de la deuda de dinero o pago de la deuda pecuniaria se puede realizar de diferentes formas, ya sea mediante especie pactada o moneda extranjera, o mediante títulos de crédito o títulos de valor. De esta forma, concluyo el tema obligaciones pecuniarias. Continúo con el tema número 3, el cumplimiento de la obligación, parte 1. Es importante recalcar que la dinámica de la relación obligacional da inicio con el nacimiento, es decir, sus fuentes, y termina con el cumplimiento de la misma. Es por lo tanto el cumplimiento o incumplimiento las dos grandes alternativas en que podrá desembocar la dinámica de la relación obligacional. Cumplimiento si los actos reales se apegan al programa inicial, e incumplimiento si se alejan de él. Existen varias teorías que consideran al pago como un acto jurídico, un negocio jurídico o un hecho jurídico. En nuestra doctrina está más que claro que el pago es un acto jurídico, ya que depende de la voluntad del deudor y va a significar la obligación. Al respecto, Díaz Picasso y Guñón opinan lo siguiente: el pago, en sentido general, es el cumplimiento o realización del deber pendiente dentro de la relación obligacional. En primer lugar, el pago va a constituir la realización del deber jurídico por parte del deudor. En segundo lugar, el pago va a constituir la liberación del deudor dentro de la relación obligatoria y extinción de la misma.
Y en tercer lugar, el pago va a constituir la satisfacción de los intereses del acreedor dentro de la relación obligacional. El pago lo vemos regulado en nuestro ordenamiento como un encuadre sistemático en el Código Civil, capítulo 6, párrafo primero, libro quinto, bajo el epígrafe de el cumplimiento de las obligaciones, a partir del artículo 1380 al artículo 1422 del mismo código. Es importante recalcar que el artículo 1380 no nos brinda una definición específica del pago, simplemente nos dice que es válido el pago realizado por un tercero, aunque fuera conocimiento o desconocimiento del deudor. Continúo con el tema del presupuesto de la capacidad. En el artículo 1383 hace referencia a este presupuesto de capacidad de poder comprometerse a obligaciones de dar. Nos va a hacer referencia a que todas aquellas personas que no cumplan con estas condiciones de legitimidad no va a ser válido el pago realizado por estas personas y tendrá que repetirse el principio general. En el artículo 1385 del Código Civil nos va a hacer referencia a que el pago realizado directamente a un menor o incapaz no va a ser válido. Sin embargo, si este pago que se realiza se utiliza para el bienestar de esta persona y conservación de su patrimonio, sí se va a extinguir la obligación. Por último, tenemos el tema de la validez del pago. El pago que vamos a considerar válido y que va a extinguir la obligación a partir del artículo 1383 al artículo 1388, si se cumplen los siguientes preceptos: que la persona que realice el pago cuente con la capacidad necesaria para realizar el mismo. Segundo, que el pago que se realiza sea hecho de buena fe, sin generar fraude a los demás acreedores. Tercero, ser propietario del bien jurídico con el que se va a pagar. Y cuarto, que al momento de realizar el pago, el bien que se va a pagar no esté enajenado o embargado. Continúo con el tema los sujetos del pago. Dentro de este marco de los sujetos que van a fungir una obligación dentro del cumplimiento, vamos a encontrar a los dos grandes protagonistas, el solvens y el accipiens. El solvens como aquel que está comprometido a realizar el pago dentro de la obligación obligatoria, y el accipiens como aquel que va a recibir y en cuál está en virtud dentro de la relación obligacional. Primero tenemos el pago realizado por un tercero, que se encuentra regulado a partir del artículo 1382 del Código Civil, el cual nos dice que todo aquel que pague en favor de otro tendrá la facultad de repetir el pago, siempre y cuando no lo haya realizado en contra de la voluntad del deudor. Luego tenemos el pago realizado a persona autorizada, que se encuentra regulado a partir del artículo 1384 del Código Civil, el cual nos dice que va a ser válido todo aquel pago que se realice a una persona que, aunque no cuente con la facultad aparente de recibir el pago, aún así lo reciba, aunque después sea vencido en juicio sobre la propiedad del crédito. Luego tenemos el pago realizado por ingreso de cuenta corriente bancaria del acreedor. En el mundo en el que nos encontramos ahora, donde cada vez más va creciendo el mercado mercantil y la aparición de los bancos es notoria, nuestro ordenamiento jurídico reconoce la validez de este pago realizado mediante el banco, tanto del acreedor para el deudor y viceversa. Luego tenemos el pago realizado mediante tarjeta de crédito, en el cual vamos a ver al deudor como el propietario de la tarjeta de crédito, que se la entrega al acreedor, que va a ser el profesional o el empresario al cual está solicitando sus servicios para el pago de los mismos y se pueda realizar el cumplimiento de la misma obligación. Así termino el tema del cumplimiento de la obligación. Continúo con el tema del cumplimiento de la obligación, parte 2,
Doy inicio con el tema los requisitos del pago. En primer lugar, tenemos la exactitud de la prestación realizada. Se nos dice que el cumplimiento es la exacta realización de la prestación o conducta debida, es decir, que se cumplan con los intereses del acreedor. Luego tenemos la integridad del pago. Se nos dice que para que el pago pueda regular y determinar si se cumplieron con los intereses del acreedor y se cumplió con la liberación del deudor, el pago debe ser íntegro. Esto quiere decir que el deudor debe presentar todo lo que originalmente se pactó en la relación obligacional para que el pago sea íntegro. Luego tenemos la identidad del pago. Este requisito de identidad lo vamos a ver en el momento en que se cumple con la relación obligatoria de la cosa determinada y no de una distinta. Esto quiere decir que el deudor no puede obligar al acreedor a recibir una cosa distinta a la que originalmente se pactó, aunque ésta sea de mayor valor. Esto lo vamos a ver regulado en el artículo 1386 del Código Civil. Luego tenemos el momento temporal del cumplimiento, en el que vamos a ver al tiempo en la relación obligatoria y el cumplimiento de la obligación. El tiempo que va a cumplir con un papel fundamental dentro de la relación nos va a indicar en qué momento nace la vida jurídica y en qué momento ha perdido su validez. Luego tenemos el lugar del pago. Es importante determinar el lugar exacto del pago en el que se va a realizar el cumplimiento de la obligación, y es aconsejable preverlo en un título constitutivo. Esto lo vamos a ver regulado en el artículo 1398 del Código Civil. Luego tenemos el pago en las relaciones bajo condición. En primer lugar tenemos la obligación condicional, que nos va a decir que es aquella cuyo cumplimiento y eficacia va a depender de los hechos que transcurran en el futuro, que puede ser incierto. Esto lo vamos a ver regulado en el artículo 1269 del Código Civil. Luego tenemos el pago bajo condición suspensiva, que nos dice que una vez celebrado por parte del acreedor y por parte del deudor, se van a ver suspendidas los derechos y obligaciones emanados de la relación obligatoria, en espera de que acontezca un hecho en el futuro que puede ser incierto. Esto lo vemos regulado en el artículo 1276 del Código Civil. Y por último tenemos el pago bajo condición resolutoria, que va a ser aquella que va a establecer la resolución de la eficacia en el acto. Esto lo vamos a ver regulado en el artículo 1278 del Código Civil. Por último tenemos la prueba del pago, es decir, el recibo. El deudor tiene la facultad de exigir un documento que valide el pago realizado hacia el acreedor y que establezca la liberación en la relación obligatoria. Esto lo vamos a ver regulado en el artículo 1390 del Código Civil. Y por último tenemos la imputación del pago, en el que contemplamos a un deudor de varias deudas de la misma especie con el mismo acreedor. Y el artículo 1404 del Código Civil nos dice que este deudor tiene la facultad de aclarar a cuál de estas deudas se ha liberado con la realización del pago. De esta forma concluyo con el tema el cumplimiento de la obligación, parte 2. Continúo con el tema los subrogados del cumplimiento. Es evidente recalcar la relación que existe entre el derecho y el deber. El derecho que le corresponde al acreedor de ver satisfechos sus intereses y el deber que le corresponde al deudor de cumplir con la prestación debida. Hemos dicho ya que el cumplimiento es la exacta realización de la prestación debida, pero nos vamos a dar cuenta que en algunos casos, de forma posterior, el acreedor y el deudor pueden acordar una forma distinta de pago. Estos supuestos de pago no van a ser formas especiales de pago, sino sustitutivos del pago. Y en el mundo del derecho es mejor llamarles los subrogados del cumplimiento. Dentro de los supuestos típicos subrogados del pago vamos a contemplar tres en especial. El primero de ellos, el ofrecimiento del pago y la consignación, que lo vamos a ver regulado a partir del artículo 1408 del Código Civil. En este caso contemplamos una pequeña problemática dentro del deudor y el acreedor, ya que el acreedor no quiere recibir la prestación que está siendo cumplida por parte del deudor.
Como una característica especial de este subrogado vamos a ver la intervención de una autoridad judicial. Dado el caso, una vez el juez lo autorice, se va a ver liberado el deudor de esta relación obligatoria. Luego tenemos la dación en pago, que no va a ser otra cosa más que el cumplimiento de una prestación distinta a la que originalmente se pactó. En sentido estricto, vamos a contemplar que el deudor le va a proponer al acreedor una forma distinta de poder cumplir con esta prestación obligatoria, y si el acreedor accede a la misma, se va a cumplir con esta relación obligatoria. Esto lo vamos a ver regulado no de una forma específica en nuestro Código Civil, pero sí lo va a admitir a partir del artículo 1386 al 1397. Por último tenemos el pago en cesión de bienes. Acá vamos a contemplar al deudor en una situación económica bastante complicada, en la cual, gracias a la ineficiencia de su pago, no le va a quedar otro camino al deudor más que entregar los bienes que le han quedado al acreedor, para que éste pueda venderlos y con el dinero que él recolecte pueda cumplir con la deuda que el deudor tiene hacia sí. De esta forma, vemos regulado el pago en cesión de bienes a partir del artículo 1416 al artículo 1422 del Código Civil. De esta forma concluye el tema los subrogados del cumplimiento. Continúo con el tema número 5, el incumplimiento de la obligación. Como ya lo hemos dicho, el cumplimiento de la obligación va a ser aquella exacta realización de la prestación originalmente pactada por el acreedor y el deudor. En este caso vamos a ver el incumplimiento como la total desviación de aquel programa originalmente pactado por estos dos actores. Como principio de incumplimiento vamos a tener la insatisfacción de los intereses del acreedor al no verse cumplir con aquella prestación debida. Luego tenemos la omisión de la prestación en el tiempo jurídicamente establecido como un retraso dentro del cumplimiento de la obligación. Y en tercer lugar, la realización de la prestación, pero de forma defectuosa o infringiendo la misma. A todo este conjunto de consecuencias que no permiten la realización exacta de la prestación debida le vamos a denominar responsabilidad por incumplimiento. Luego tenemos las clases de incumplimiento. Según Díaz Picasso, nos va a recordar que el incumplimiento es la total desviación del plan original pactado por el acreedor y el deudor, desde la inactividad total del deudor hasta la realización por falta de conformidad, de forma que no se lleve a cabo el plan original pactado por estos dos actores. Él nos va a mencionar tres clases de incumplimiento. La primera de ellas, el retraso de la ejecución, en la que más adelante vamos a hablar sobre el régimen de mora. En segundo lugar, el incumplimiento defectuoso, en la cual sí se lleva a cabo la prestación, pero no cumpliendo con los pasos previstos en la relación obligatoria. Y por último, el incumplimiento definitivo de la obligación, en la cual no se lleva a cabo la satisfacción de los intereses del deudor. Por último, tenemos el presupuesto de mora o régimen. ¿Qué significa la palabra mora? Hacemos referencia a la palabra retraso, entrega tardía de la prestación debida. Esto, aunque no se encuentra regulado específicamente como morosidad dentro de nuestro Código Civil, sí lo vamos a ver contemplado a partir del artículo 1428 al artículo 1432 del Código Civil. Concluimos pues que el incumplimiento de la obligación van a ser todas aquellas faltas que se van a presentar para la realización exacta de la prestación debida originalmente pactada por el acreedor y el deudor. De esta forma concluyo el tema el incumplimiento de la obligación. Continúo con el tema responsabilidad por incumplimiento, parte 1. Doy inicio con el tema de los presupuestos de la responsabilidad contractual. Partimos de la idea de que para que exista responsabilidad civil contractual debe existir un contrato legal vigente entre el responsable y la víctima, donde se evidencia el daño provocado por el incumplimiento del mismo.
vamos a darnos cuenta que la función de la responsabilidad por incumplimiento es de carácter indemnizadora, no es preventiva ni tampoco castigadora. Luego tenemos las líneas directrices de la responsabilidad del deudor en el Código Civil. Para eso partimos a partir del artículo 1423 del mismo Código, en el que se nos señala que el incumplimiento de la obligación se va a presumir por culpa del deudor, a menos que se compruebe lo contrario. Esto lo vamos a ver complementado en el artículo 1425, 1424 y en el artículo 1648 del Código Civil. Luego tenemos los criterios de imputación del daño derivados del incumplimiento, en el cual tenemos la definición del daño. Lawrence nos brinda una breve definición de lo que es el daño y nos dice que va a ser todo aquel menoscabe que a consecuencia de una actividad o evento se vea perjudicada a determinada persona, esto en su patrimonio o en su propiedad. Luego tenemos la carga de la prueba, que va a estar regulada a partir del artículo 126 del Código Procesal Civil y Mercantil. Luego tenemos las consecuencias del incumplimiento en orden a la responsabilidad del deudor, en el cual vamos a analizar tres de ellas. La primera, los daños derivados por la mera omisión de la prestación. Luego, los daños y perjuicios por la inejecución. Y la última, el problema de subsistencia o derecho del deudor. Luego vamos a tener los daños y perjuicios regulados en nuestro Código Civil como una pretensión indemnizatoria, donde los vamos a encontrar a partir del artículo 1433 al artículo 1435 del Código Civil. De esta manera concluyo la primera parte del tema, la responsabilidad por incumplimiento. Continúo con el tema la responsabilidad por incumplimiento, parte 2. En primer lugar, analizamos la figura del cumplimiento en forma específica o in natura, el cual nos dice que en los sistemas donde se encuentra el derecho civil se van a contemplar figuras reparadoras a los daños perjudicados al acreedor. En este caso vamos a ver la figura de la indemnización. Luego tenemos los tres tipos de ejecución forzosa de la obligación. En primer lugar, la ejecución forzosa de las obligaciones de dar, regulada en el artículo 1320 del Código Civil. Luego, la ejecución forzosa de las obligaciones de hacer, regulada en el artículo 1323. Y por último, la ejecución forzosa de las obligaciones de no hacer, regulada en el artículo 1326 del Código Civil. Luego tenemos las exoneraciones del deudor, que como bien nos dice su nombre, van a ser todas aquellas circunstancias que van a liberar al deudor de la relación obligatoria. Según nos dice nuestro Código Civil, van a ser todas aquellas acciones causadas por caso fortuito o fuerza mayor. En el artículo 1330 vamos a contemplar que todas aquellas cosas que fueron pactadas para realizar dentro de la relación obligacional, pero que a causa de un hecho extraordinario, imprevisible, vaya a causar la inejecución del cumplimiento, en este caso de la obligación, van a facultar al deudor para que ya no se cumpla con esta obligación y se vea exonerado de la misma, siempre y cuando se analice a través de una autoridad judicial y una vez declarada por el juez, a través de una declaración judicial, se autorice al deudor la exoneración de esta responsabilidad. Luego tenemos la responsabilidad fundada en la culpa, regulada en el artículo 1645 del Código Civil, en el cual nos dice que todas aquellas personas que causen daños y perjuicios de forma accidental o por negligencia van a tener que resarcir los daños y perjuicios causados, a menos que demuestren que fueron por culpa. Luego tenemos el dolo en el Código Civil, regulado en el artículo 1534. En el cual nos dice que ambas partes que celebren un contrato están obligados a cumplirlo y también a resarcir con los daños perjudicados, ya sea por la inejecución y contravención, por culpa o dolo. Y por último tenemos la responsabilidad civil objetiva, en la cual se nos dice que van a ser todas aquellas conductas antijurídicas que produzcan daños y que van a estar a disposición del análisis y clasificación de la culpa, y que por disposición de ley van a tener la responsabilidad de realizar el pago para resarcir los daños y perjuicios perjudicados.
De esta forma concluyo el tema responsabilidad por incumplimiento, parte 2.